Sí, Resistencia resolvió el problema que tenían, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar. Hoy estamos aquí en la Secretaría Académica de la Universidad. Vamos a tener una cuestión técnica diferente a la vez anterior. Ustedes no van a ver las dos pantallas en simultáneo, como vieron en la primera videoconferencia, sino que se va a alternar la imagen de la profesora con la presentación en PowerPoint, ¿sí? Así que, bueno, con un solo monitor está saliendo la videoconferencia. Bueno, les recordamos entonces que mantengan los micrófonos en silencio para evitar acoples. Los dejamos con la profesora. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá y compartir algunas ideas acerca de los problemas que implica evaluar los aprendizajes de los alumnos. En realidad, ustedes saben que yo he recibido preguntas por parte de ustedes. Quiero decirles que las preguntas me han parecido sumamente interesantes. Algunas de ellas realmente merecen una reflexión muy cuidadosa y muy analítica en relación con la pregunta que están haciendo. Muchas se refieren a cuestiones de las que hablamos la vez pasada, particularmente en lo referido a las distintas clases de evaluación según la función que cumplen. Yo tenía una alternativa. Una es ir contestando cada una de las preguntas que hicieron y otra es tratar de agrupar en algunos temas preferentes las preguntas que hicieron y dejar las otras preguntas para contestarlas, aquellas que no logre agrupar exactamente, que las responderé al terminar esta presentación, también la vez que viene, porque como un tema que me pareció muy reiterado en cada una de estas reuniones que hicimos con las distintas regionales, como digo, tenía que ver con algunas cuestiones que parece que no quedaron claras, pero que me parece que son fundamentales, que implican redefinir lo que es la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa. En cuanto a la evaluación sumativa, no encontré los mismos problemas, pero sí, como digo, muchas preguntas que mostraban que no se había entendido, que yo no había podido explicar claramente, cuál era la diferencia entre la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Es cierto que hay algún comentario de parte de ustedes respecto de que no son excluyentes estas tres formas de evaluación, y efectivamente no son excluyentes. Pero la evaluación inicial tiene una función, la evaluación diagnóstica tiene otra y la evaluación formativa tiene otra. En buena medida, hoy vamos a trabajar algunos de estos temas con mayor profundidad. Y aunque estaba previsto trabajar calificación y rúbricas, los vamos a dejar para la vez que viene. Algunas cuestiones, sin embargo, vamos a tener que mencionar cuando hablemos de las distintas funciones que cumple la evaluación y cómo estas clases de evaluación necesariamente tienen que aparecer en nuestro trabajo, en nuestra planificación, en nuestro proyecto de evaluación de nuestro curso. Por lo tanto, vamos a ver que son muchas los saberes diferentes que nosotros podemos, de los cuales podemos tener información gracias a las evaluaciones que hagamos. Y acá he tratado de hacer una síntesis en esta diapositiva acerca de la variedad de saberes a los cuales nosotros podríamos apuntar cuando construimos nuestros instrumentos de evaluación y tratamos de saber qué es lo que el alumno ha aprendido, qué pasa con el alumno en el momento en que nosotros pensamos que él debe haber logrado algunos conocimientos, algunas habilidades, algunas destrezas o algunas competencias. Así que, como digo, he tratado de hacer un resumen. Queremos saber qué información él está manejando, pero también hay otras clases de saberes que nos interesan, por ejemplo, qué habilidades tiene, cuál es su nivel de comprensión, porque una de las cuestiones que siempre se han destacado a partir de las investigaciones que se han hecho sobre este tema es que no es que algo se comprende o no se comprende,
sino que hay distintos niveles de comprensión. Podríamos decir, hay distintos niveles de semicomprensión, porque en realidad, respecto de temas, de problemas que se están trabajando, no es que uno llegue a comprenderlos acabadamente en algún momento, sino que a lo largo de la vida incluso, cada vez vamos mejorando los significados que construimos respecto de las cosas con las cuales trabajamos. Por eso es que, cuando digo el nivel de comprensión, es porque a través de la evaluación nosotros vamos a rescatar cuál es el nivel alcanzado por el alumno. Algunos alumnos habrán alcanzado un nivel, otros alumnos otro nivel, o tendrán campos diferentes de contexto para la comprensión de eso que están estudiando. También nos interesa mucho conocer cuál es el nivel de motivación que tiene, qué tipo de motivación tiene el alumno en relación con sus intereses, en relación con sus aspiraciones, en relación con la utilidad que ellos le pueden asignar a eso que están aprendiendo, nosotros estamos tratando de hacer. También nos interesa mucho cuál es la capacidad de transferencia de lo aprendido que tiene el alumno, pensando que transferir implica utilizar lo aprendido en situaciones diferentes. Y esto depende mucho de la forma en que enseñamos, no solamente de la evaluación, pero la evaluación es una manera de que nosotros tengamos información acerca de si son capaces de utilizar lo que hemos enseñado, lo que pretendemos que ellos hayan aprendido, en una variedad de situaciones, incluso situaciones nuevas, dado que, como profesionales, van a tener que trabajar en situaciones inciertas para nosotros hoy. No conocemos el futuro, nadie puede prever exactamente qué uso van a tener que hacer los estudiantes de lo que hoy aprenden y qué cosas nuevas van a tener que aprender. Por eso la transferencia de lo aprendido es muy importante. También nos interesa mucho saber qué duración tiene, cuánto recuerdan los alumnos y qué recuerdan de lo que antes habían aprendido. Una cosa es el aprendizaje que uno evalúa inmediatamente, de haberse concluido, por ejemplo, el tratamiento de un tema o el trabajo con algún problema, o con un caso, con un proyecto. Y otra es qué ocurre unos meses después, qué ocurre un año después. El alumno puede seguir manejando lo que antes sabía, el alumno ha ido aprendiendo más, ha encontrado nuevos campos de aplicación. Esta cuestión ha sido también en su momento muy investigada, y el aprendizaje diferido es una de las cuestiones muy importantes que interesan desde el punto de vista del aprendizaje de una profesión, como es lo que hoy las universidades se están proponiendo lograr. También nos interesa mucho saber si el tiempo que nosotros le asignamos a la tarea de aprendizaje y a la tarea de evaluación en el momento en que se hacen las evaluaciones es suficiente para que los alumnos, no solo los más veloces, sino también los más lentos, estén en condiciones de responder a esa evaluación. Porque si no tenemos la seguridad de que el tiempo haya sido suficiente, no vamos a poder diferenciar entre los alumnos que no saben porque no saben y los alumnos que no llegan a responder porque son más lentos en su ritmo de trabajo. Por eso el tiempo asignado en la tarea del aprendizaje como preparación para la evaluación y de la evaluación misma son fundamentales. También tenemos que saber si los recursos con los cuales el alumno cuenta para prepararse para la evaluación y para prepararse para el trabajo posterior con esos aprendizajes, efectivamente es suficiente. Para comprender hace falta tiempo, es cierto, algunos de ustedes lo mencionan, y tenemos que asegurarnos de que el tiempo sea suficiente. No llegar a comprender obliga generalmente a aprender de memoria. Y la memoria mecánica no sirve, aunque la memoria es indispensable para el aprendizaje, la pura memoria, la memoria mecánica no sirve. Ahora, una memoria que sea activa, que sea selectiva, que sea organizadora, eso va a depender mucho de las actividades cognitivas que realicen los alumnos. Para eso hace falta tiempo. Recursos que son tanto recursos, fuentes de información, por ejemplo, o tecnológicos, para poder realizar las tareas necesarias para poder hacer el aprendizaje.
El tiempo asignado para prepararse, decía también, es absolutamente importante, si no los resultados de la evaluación nos van a resultar muy confusos. Veamos entonces que entre los temas sobre los cuales recibí una gran cantidad de preguntas, se cuenta lo relacionado con la evaluación formativa. Voy a comenzar recuperando algo de lo que habíamos dicho la vez pasada. No se entendió muy bien la diferencia entre evaluación inicial y evaluación diagnóstica. Voy a explicar por qué. Cuando empezaron a diferenciarse funciones de la evaluación, en realidad el tema no estaba concentrado en la evaluación de los aprendizajes, sino que quien trabajó en esa cuestión fue un especialista en currículum, Michael Scriven. Y Scriven diferenció entre evaluación formativa y sumativa del currículum en tanto uno lo iba diseñando. Benjamin Bloom tomó esos conceptos y los aplicó a la evaluación de los aprendizajes. Y en ese momento él diferenció entre evaluación diagnóstica, la llamó así, que implicaba poder evaluar si los estudiantes poseían los prerequisitos necesarios para el nuevo aprendizaje, evaluación formativa y evaluación sumativa. Quedó entonces esa definición inicial, que quiero decir que es de alrededor de 1970, de lo que era la evaluación diagnóstica. Posteriormente, en alguna de las lecturas incluso que ustedes tenían, aparece otra definición diferente de esa función de la evaluación y de otra función que cumple la evaluación diagnóstica. La evaluación inicial es la que Bloom había llamado diagnóstica. Se sustituyó entonces la designación de evaluación diagnóstica por la de evaluación inicial para referirse a los conocimientos que debe poseer el alumno, a la evaluación de esos conocimientos y de esas habilidades que necesita poseer para realizar los nuevos aprendizajes. Hoy podemos decir que desde la década del 90, lo que se denomina evaluación inicial es esa evaluación de prerequisitos. En tanto que la evaluación diagnóstica hoy se define como aquella que está destinada a saber cuáles son las causas de los errores que pueden cometer los alumnos. Cometer un error se puede cometer por distintas razones. Como vimos la vez pasada, se pueden cometer por distracción, se pueden cometer por ignorancia, se pueden cometer porque detrás hay un concepto equivocado. Cuando son por casualidad, por distracción, bueno, la única solución es que el alumno estudie y no hay otra. Es decir, que ponga su esfuerzo, que se concentre y trate de entender la cuestión. Cuando el error es un error porque, por ejemplo, se omite algo, se comete una equivocación, en el sentido de que, sabiendo cómo es el procedimiento, sin embargo se usa mal, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es que se revise el procedimiento, que se analice paso a paso y que se descubra dónde estaba el error cometido. Ahora, cuando el error se debe a una cuestión conceptual, hay que corregir el concepto. Corregir un concepto no es sencillo, porque los conceptos tienen significados que son generalmente significados complejos que devienen de las relaciones que se establecen entre ese concepto y otros conceptos. Si nosotros no sabemos qué clase de error se ha cometido, si es un error casual, como digo, por distracción, si es una equivocación sobre algo que se sabe pero que se usa mal, o si es un error en el cual en la base se encuentra un problema conceptual, la forma de solucionarlo va a ser diferente. Nosotros necesitamos saber qué clase de error se ha cometido y, en segundo lugar, si es un error conceptual, si el alumno cree realmente, si el alumno piensa realmente que entiende el significado pero no lo entiende bien,
y es necesario revisar y reconstruir ese concepto, el profesor tiene que intervenir. El alumno solo no lo va a poder solucionar. Por eso, la evaluación diagnóstica acompaña a las otras evaluaciones. Porque si yo tomo, por ejemplo, una evaluación inicial y me encuentro que los alumnos usan mal conceptos, si tienen equivocado el significado de algunos conceptos, yo voy a necesitar trabajar con esos conceptos y reconstruirlos. Pero necesito saber qué clase de error cometen. La evaluación diagnóstica también acompaña a la evaluación formativa, y es más, la evaluación diagnóstica alimenta a la evaluación formativa. Es una de las preguntas que me hacen. ¿Qué relación hay entre las dos cosas? Y efectivamente la relación es muy estrecha, porque cuando yo trato de saber cuál es la causa de los errores que han cometido los alumnos, de las dificultades que tienen los alumnos, allí es donde yo encuentro el material con el cual voy a poder trabajar para orientar a los alumnos y lograr que mejoren su aprendizaje. Entonces son complementarias. Cuando yo decía la evaluación diagnóstica es complementaria a las otras formas de evaluación, es porque es complementaria a la evaluación inicial. Si el alumno no posee los prerequisitos o tiene errores de comprensión, si tiene errores en los significados, si tiene errores en los procedimientos, la evaluación inicial a mí me va a permitir ayudarlo a aprender lo que necesita saber y a poder seguir adelante. Para eso, en algunas ocasiones, si él comete errores, yo necesito saber qué clase de errores son. Vuelvo a decir, pueden ser por azar o pueden ser incluso errores sistemáticos. A veces nosotros como profesores, con experiencia, sabemos que el alumno tiende a confundir, por ejemplo, dos conceptos. O que el alumno viene con su sentido común acerca de cierto tipo de conocimientos y entonces está manejando algunos significados. Esos significados deben ser revisados, tienen que ser trabajados con el profesor. Vuelvo a decir, cuando ocurre eso, el alumno solo no los va a poder resolver. Aunque nosotros le demos material para que lea, material informativo para que lea, aún así no lo vamos a poder, él solo no lo va a poder resolver. Nosotros lo tenemos que ayudar. En ese sentido, vuelvo a decir, tenemos una evaluación inicial, seguida a veces de una evaluación diagnóstica cuando encontramos errores importantes y sabemos que es necesario que sean corregidos. Tenemos que averiguar si se han cometido por distracción, por azar o son sistemáticos, si dependen de los conceptos como los están comprendiendo los alumnos. Y en virtud también de este conocimiento que me provee la evaluación diagnóstica, podemos encarar el trabajo de la evaluación formativa. La diferencia entre evaluación formativa y sumativa me parece que fue comprendida. Esto no apareció en las preguntas. Sí apareció esta otra cuestión de cuál era la relación entre evaluación inicial y evaluación diagnóstica. Espero que ahora haya quedado más claro, ustedes me lo dirán. Entre evaluación diagnóstica y evaluación formativa, cosa que ahora trabajaremos, porque la cuestión de cómo encarar la evaluación formativa también es una pregunta que he recibido y que es en este momento absolutamente fundamental. Cuando digo en este momento, me refiero a lo que hoy sabemos acerca de la evaluación de los aprendizajes, en virtud de una enorme cantidad de investigaciones que se han venido haciendo en los últimos tiempos, y la evaluación formativa ha sido uno de los objetos de investigación que más trabajo ha recibido. Por eso le hemos puesto este título, la evaluación formativa hoy, en donde estoy mostrando cómo en realidad el trabajo que se ha hecho durante unas décadas con evaluación formativa implicaba que el profesor le tenía que dar una retroalimentación, un feedback, utilizando un vocabulario sistémico, ¿no es cierto?, tomado justamente de ese vocabulario, se utiliza la expresión feedback como retroalimentación. ¿Por qué lo representé con una flecha que en realidad va para atrás? Porque feedback implica, en función de lo que pasó, qué orientaciones le puedo dar. Cuando hoy hablamos nosotros de evaluación formativa, en realidad estamos diciendo, se da feedback, pero también feed forward. Es decir, una evaluación hacia adelante.
Por eso la flecha, esta flecha, es una flecha que apunta, tiene otra dirección. Y la dirección es feed, feed forward, pro alimentación. Es decir, que se refiere a una evaluación formativa que tiene la intención no de mostrarle exclusivamente qué errores cometió en el pasado, sino qué conviene que haga en el futuro. Es decir, que en realidad hoy se piensa de otras maneras que antes. ¿En qué consiste este trabajo de feedback que tiene que dar el profesor a los estudiantes? Así es como, bueno, vamos a ver que la evaluación formativa hoy en realidad está respondiendo a lo que podríamos llamar una cuarta etapa. Si las primeras etapas se referían a cómo logramos que el alumno haga lo que estaba preestablecido y que corrija para lograr los objetivos pasados que habría que corregir, esta cuarta etapa en la historia de la evaluación formativa, a eso llamamos evaluación formativa hoy, implica que estamos diciendo un proceso en el que se examina no el pasado para decir que se han cometido ciertos errores, sino el presente y el futuro del aprendizaje del alumno. Por eso decimos, esta evaluación formativa no se limita, y ahora lo vamos a ver con más detalle, no se limita a marcar los errores cometidos. En algunas investigaciones, que incluso algunas mencionaremos, lo que se encontró es que lo que hacían los profesores con este feedback era más bien justificar las calificaciones que le habían puesto a los alumnos. Y en realidad ese no es el sentido de la evaluación formativa. La evaluación formativa, decimos, implica pensar en el futuro de ese aprendizaje y por eso, en realidad, lo que nos interesa es que lo que el alumno sabe sea perdurable en el tiempo, lo que está bien que sea perdurable en el tiempo, pero también que lo pueda generalizar a otros casos. Nosotros enseñamos en casos específicos, necesitamos que el alumno esté en condiciones de utilizar esos conocimientos en una variedad de casos. Eso significa generalizar. Para el alumno decimos, busca confirmar lo que está bien, enriquecer el aprendizaje que hizo, corregirlo, pero corregir no es el único sentido que tiene la evaluación formativa. Interesarlo, mostrarle por qué es interesante esto que está aprendiendo y consolidar lo que estaba bien. Y entonces da oportunidades para rehacer el trabajo. Y esto es un paso absolutamente fundamental. La vez pasada nosotros diferenciamos entre evaluación instantánea o de estado y evaluación de proceso. Aclarando que el proceso se refería al proceso que realiza el alumno en la elaboración de su trabajo, de sus respuestas. El proceso implica que le vamos a dar etapas para ir cumpliendo con ese trabajo. Le pedimos un trabajo, hace un primer borrador, le damos la oportunidad de mejorarlo, de enriquecerlo y así vamos pasando. Si podemos 3 etapas, si no 2 etapas, pero lo que nos interesa sobre todo es que en cada una de esas etapas el alumno reciba evaluación formativa que sea, estoy diciendo, interactiva. Hay que escucharlo al alumno. No se trata solamente de que el profesor explique por qué le puso esas calificaciones o qué errores cometieron los alumnos. Eso no es feedback, feed forward, sino que nosotros necesitamos que el alumno intervenga. Necesitamos el diálogo con el alumno. Necesitamos lograr que él comprenda, estar seguros de que él comprende. Y decimos, es iterativa, porque nosotros podemos darles algunas orientaciones, pero lo que nos interesa después es qué pasa con esas orientaciones y que tenga la oportunidad de corregirlas nuevamente. Y se dice que es caleidoscópica, porque en realidad abarca muchos aspectos diferentes y no exclusivamente aquellos que tienen que ver con las respuestas correctas previstas o los errores que han cometido. Así entonces, decimos que para que se pueda hablar efectivamente de evaluación formativa, se tiene que establecer un diálogo, una muy buena comunicación entre el profesor y los alumnos. Si la comunicación no es adecuada, en realidad, en lugar de interesarlo, de orientarlo para que mejore, el alumno
Por ejemplo, podría llegar a la conclusión de que él no posee talento, de que él es incapaz de hacerlo. Lo conducimos al fracaso reiterado y el fracaso reiterado genera más fracaso y deserción. Por eso estamos diciendo, la evaluación formativa es muy importante porque es la voz del profesor sobre el aprendizaje del alumno. Una voz que, como vamos a ver cuando hablemos de calificaciones, no se puede resumir simplemente en un número. Un número es simbólico de muchas cosas que tiene por detrás. El alumno, cuando recibe el número, no siempre puede interpretar qué es lo que ha querido decir el profesor, y mucho más cuando los mismos números son usados con distintos significados por los distintos profesores. Por lo tanto, la evaluación formativa es muy importante porque está orientando, como digo, al alumno, no solo para pensar, sino también para sentir. Para pensar y sentir si puede aprender, si es capaz de aprender, si lo que está aprendiendo es interesante o no, si tiene que ver con sus propias aspiraciones, si él tiene posibilidades de tener éxito con esos aprendizajes. Por eso estamos diciendo que implica tanto factores cognitivos como factores motivacionales. Y eso el profesor lo tiene que tener siempre en cuenta. Decimos que la evaluación formativa tiene en realidad la función de comunicarse con el alumno hablando de su aprendizaje, refiriéndose a su aprendizaje. Y acá estamos diciendo que la retroalimentación, entendida como feedback y feed forward, es decir, retro y proalimentación, no consiste solamente en transmitirle información, en decirle te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Tiene que orientar al alumno para que él reflexione. Quien tiene que reflexionar en realidad es el propio alumno acerca de cómo podría mejorar su desempeño. Y en esto hay que aclarar algo también. No se trata solamente de hacer evaluación formativa cuando hay errores de los alumnos. Todo alumno puede hacer su trabajo mejor aún que lo hizo hasta ahora. Quiere decir que esta retro y proalimentación es para todos los alumnos, incluso para los que han hecho excelentes trabajos. La retroalimentación no es un castigo para los alumnos, para aquellos que cometieron errores, que se equivocaron, sino que es la manera de ayudar a los alumnos para que aprendan más, para que aprendan mejor, para que produzcan más, para que produzcan mejor. Por eso estamos hablando de reflexión por parte del alumno. El alumno tiene que comprender lo que se le ofrece en esta comunicación que estamos llamando evaluación formativa. Y allá lo que digo, no debe hacer un esfuerzo para descifrar qué es lo que quiere decir la evaluación formativa. Tiene que entender los términos, tiene que ser muy clara para que se entienda muy bien qué utilidad tiene para el alumno esta información que le está dando el profesor. Pero vuelvo a decir, para eso, en verdad, la gran utilidad que tiene la evaluación formativa es que el alumno puede encarar nuevamente ese mismo trabajo para tratar de mejorarlo. Necesita comprender qué relación hay entre el logro que tuvo hasta ese momento y un buen desempeño. Y un desempeño que siempre puede ser mejor, siempre, aunque haya sido muy buena de entrada. Debe comprender cómo salvar esa brecha entre lo que podría llegar a ser y lo que ha logrado hasta ese momento. Por eso, por ejemplo, estos autores, que son autores importantes de trabajos hechos con una enorme cantidad de trabajos de investigación de base. John Hattie se ha especializado precisamente en lo que se llaman investigaciones de metaanálisis, que reúnen grandes cantidades de investigaciones hechas sobre un tema determinado para ver si son comparables los resultados. Ha llegado a trabajar con tantos miles de trabajos de investigación de base sobre un tema determinado que en algunos casos los resultados a los cuales llega, porque toma
las conclusiones que sean semejantes en trabajos de investigación sobre temas semejantes hechos en distintos lugares del mundo, distintas instituciones, distintos niveles de enseñanza a veces y distintas carreras, por ejemplo, en el caso de las universidades, que llegan a reunirse millones de alumnos como sujetos de todos esos trabajos de investigación de base. Por eso ellos dicen, hay 3 preguntas que son muy importantes para construir este feedback que implica que el alumno se pregunte él. Cuando decimos que él reflexione, estamos diciendo que el alumno debiera pensar ¿a dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy tratando de aprender? ¿Qué progresos estoy haciendo? Esto de reflexionar es volver sobre sí mismo y tratar de ver qué es lo que aprendió realmente y qué tiene que hacer ahora. La evaluación formativa tiene ese objetivo, que el alumno pueda responder a estas preguntas y básicamente que saque esa conclusión. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora para mejorar mi aprendizaje? Entonces ellos dicen, hay 4 niveles en los cuales uno puede evaluar. El nivel de rendimiento en la tarea, el nivel de comprensión acerca de cómo realizar la tarea, el nivel del proceso metacognitivo de regulación. Este es un tema sobre el cual en realidad podríamos volver en algún momento, porque la metacognición es fundamental para la evaluación formativa y la autoevaluación del alumno, y tiene que ver con el conocimiento de distintos tipos de conocimiento que tienen los alumnos, cómo ellos diferencian formas de conocimiento, cómo diferencian sus propias formas de conocimiento y cómo regulan su aprendizaje para lograr la clase de conocimientos que es necesario que logren. Por lo tanto, el nivel de proceso metacognitivo de regulación es algo que también nosotros necesitamos enseñarles a los alumnos. Y el nivel de autoeficacia en la tarea tiene que ver con la posibilidad que tiene el alumno de realizar adecuadamente, correctamente la tarea en la cual está comprometido a partir de este aprendizaje. ¿Qué clase de feedback y feed forward es efectivo? ¿Qué clase de retroalimentación y proalimentación son efectivas? Acá lo primero que digo es que no dependen solo de lo que hace el profesor. Como la vez pasada dije, y lo dije muchas veces, las decisiones más importantes respecto del aprendizaje de los alumnos dependen de las decisiones que toma el alumno. Las decisiones que él toma. ¿Qué va a estudiar? ¿Cuánto va a estudiar? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cuándo va a estudiar? Todo esto es lo que va a definir el aprendizaje del alumno. Y en aquellas decisiones es donde la evaluación formativa trata de incidir. Trata de que el alumno comprenda mejor cuál es el modo más eficaz de realizar ese estudio que tiene que realizar para lograr un buen aprendizaje. Por eso estoy diciendo que depende de lo que comprenda y expresa también el alumno. ¿Cómo percibe él? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? ¿Cómo él entiende que posee los conocimientos necesarios o que no los posee? Que es necesario que amplíe su campo de estudio. Porque muchas veces el estudiante, hasta por falta de tiempo, estrecha su campo de aprendizaje. Y eso termina siendo un obstáculo para los nuevos aprendizajes. Por eso, ¿cómo percibe él las experiencias de aprendizaje previas? Si él las percibe, por ejemplo, como fracasos reiterados, su nivel de aspiración va a bajar y por lo tanto el esfuerzo que él realice para estudiar va a ser menor. Y su aprendizaje entonces va a ser más débil, más incompleto, va a estar más inseguro, va a creer menos en sí mismo. Y eso afecta la motivación, afecta totalmente el aprendizaje que él realice. De su motivación va a depender, como dije, el esfuerzo que él realice en el estudio, y de ese esfuerzo va a depender su aprendizaje. Por eso, si no tiene motivación, si cree que no es capaz, si cree que esto que nosotros esperamos que él aprenda está fuera de su campo de posibilidades, lo más seguro es que se produzca un fracaso. En una investigación
sobre efectos de calificaciones y comentarios que hacían los profesores en los momentos de evaluación formativa, justamente esto es interesante porque se compararon evaluaciones formativas que describían el trabajo del alumno de evaluaciones formativas que hacían comentarios de evaluación y ponían calificaciones. Entonces se compararon para ver cuáles de las dos clases de evaluación tenían mejores resultados sobre el aprendizaje del alumno. Ven ustedes que cuando se comparan evaluaciones formativas con comentarios descriptivos, con otras en donde se hacen comentarios evaluativos y calificaciones, en verdad, en investigaciones numerosas que se hicieron, se comprobó que los profesores solían usar la segunda, es decir, evaluaciones formativas con comentarios evaluativos y calificaciones. Así que cuando estos investigadores, Butler y Nyssen, hicieron esta investigación, estaban comparando una forma de evaluación que ellos creían que era mejor, que era la de los comentarios descriptivos, con otra en donde los profesores solían hacer estos comentarios evaluativos, como esto está muy mal, o por ejemplo, esto está muy bien. Y calificaciones, en donde en las evaluaciones formativas ponían calificaciones, que era lo habitual. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los alumnos que recibieron solo comentarios descriptivos en la primera sesión de trabajo, es decir, en la primera etapa de esa evaluación de proceso, tuvieron mejor desempeño en las dos tareas, en la evaluación final, en la segunda etapa y en la evaluación final, y además demostraron mayor motivación, porque los comentarios eran solo descriptivos. En cambio, los alumnos que recibieron comentarios evaluativos, esto está muy bien, esto está regular, cometiste errores, etcétera, etcétera, y nota y calificaciones, cuando los recibieron en la primera sesión de trabajo, tuvieron buenos desempeños. Pero había dos clases de tareas en la tarea final. Una tarea era de repetir lo que estaba preestablecido como la respuesta correcta, y también parte de esa tarea implicaba pensamiento divergente, es decir, que dieran nuevas respuestas, que crearan nuevas respuestas. Aquellos que recibieron comentarios evaluativos y calificaciones tuvieron mejor desempeño en las tareas que implicaban repetir lo que se suponía que tenían que repetir. Mientras que los que recibieron solo comentarios descriptivos tuvieron mejor desempeño en relación con el pensamiento divergente, es decir, que no se limitaron simplemente a repetir lo que se estaba diciendo. Desde el punto de vista pedagógico, obviamente a nosotros nos interesa no solo que repitan lo que estaba preestablecido, sino que sean capaces de generar nuevas respuestas, de crear nuevas ideas. Hattie, como resultado de alguna de sus investigaciones tan amplias que ha hecho, dice que uno de los medios más efectivos para mejorar el aprendizaje de los alumnos es la retroalimentación que el profesor entrega durante la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Es decir, que encuentra que siempre la evaluación formativa y la sumativa son útiles, y estos otros investigadores, Harlan y Deakin Creek, identificaron el impacto negativo de las evaluaciones sumativas en la autoestima de los alumnos de bajo rendimiento, que era lo que estaba diciendo precisamente, y es que los fracasos hacen que los estudiantes fracasen más. Cuando los fracasos son reiterados, por eso estamos insistiendo que la evaluación no debiera ser una evaluación definitiva de primera instancia, sino que hay que darle al alumno la posibilidad de mejorar su trabajo. Siempre está en condiciones de aún el muy buen trabajo. Darle la oportunidad al estudiante de que mejore el trabajo es demostrarle que es capaz de hacerlo. Y entonces no guardamos los errores de los alumnos en un cajón, sino que trabajamos con ellos trabajan para superarlos, y entonces sus aprendizajes necesariamente van a ser mejores. Por eso, en cuanto a las estrategias de cómo entregar el feedback, Susan Burkhardt dice, hay algunas cuestiones que hay que definir. Cuando decimos vamos a dar evaluación formativa, bueno, ¿qué aspectos tendríamos que definir? Son un conjunto de aspectos. El tiempo.
¿Cuándo es que le vamos a dar evaluación formativa? ¿Inmediatamente que realizó el trabajo o lo vamos a hacer un tiempo después? Diferido. Diferido puede ser una semana, 15 días, 2 meses, en fin. ¿Cuándo le vamos a dar una devolución? ¿Con qué frecuencia lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer algunas veces o muy frecuentemente? Acá hay algunas investigaciones que se han hecho y que muestran, por ejemplo en Australia, en universidades australianas, que los profesores decían, nosotros siempre les estamos dando devoluciones, siempre les damos feedback. Cuando les preguntan a los alumnos dicen no, no nos dan devoluciones. Porque quizás las respuestas que dan los profesores las interpretan como una devolución para los alumnos, pero si los alumnos no las toman, si no creen en ellas, si no toman decisiones en función de esas devoluciones que hacen los profesores, dicen en realidad los profesores, ellos dirán que nos dan devolución, pero a veces sí, lo único que hacen es A, mostrarnos qué errores cometimos, B, justificar las calificaciones que nos pusieron. Entonces, Brookhart dice, hay que definir con qué frecuencia, bueno, también qué cantidad de puntos se señalan. Esto es fundamental, ¿eh? ¿Cuántos puntos se señalan? Quiero decirles que, en realidad, el consejo general es que se señalen pocos puntos, solo los más importantes. No todos los errores que cometen los alumnos. Uno les señala, en su trabajo les puede señalar los errores, pero cuando trabaja con ellos, tiene que elegir cuáles son los más importantes. Por eso estoy diciendo, hay que elegir puntos priorizados o todos. Puntos priorizados. ¿Cuánto se señala sobre cada punto? Se señala todo, se le da toda una explicación de por qué está mal, o se le da solo lo necesario según el desarrollo del alumno. Solo lo necesario. Solo lo que es útil. Solo lo que él va a poder utilizar para mejorar su aprendizaje. ¿Con qué modalidad se va a dar la evaluación formativa? ¿Va a ser oral, escrita o demostrativa? Oral es interactivo, puede ser en presencial o puede ser por chat. Es decir, hoy tenemos muchos medios de comunicarnos con los alumnos. Incluso, bueno, el chat además puede individualizar, ¿no? Entonces, esto también es una forma de comunicarse que puede ser muy útil para la evaluación formativa. Puede ser por escrito, puede ser escrito sobre el trabajo, es decir, nosotros le devolvemos el trabajo con señalamientos escritos. Brookhart hizo esa investigación y ella llega a la conclusión de que, en virtud de su experiencia, pero además de otras investigaciones sobre el tema, cuando el alumno recibe una prueba con una nota, mira la nota y la guarda. Cuando el alumno recibe una prueba donde se le señalaron errores y tiene una nota, el alumno mira la nota y la guarda. Cuando el profesor explica por qué esos son errores, por escrito, pero tiene una nota, el alumno mira la nota y la guarda. Cuando el profesor se toma aún más trabajo y le explica por escrito cómo tiene que hacer para resolver el problema bien, y tiene una nota, el alumno mira la nota y la guarda. Es decir, que en esta cuestión de escrito sobre el trabajo, la condición es que no tenga calificación. Y en ese sentido es que la evaluación de proceso, el darle la oportunidad al alumno para que rehaga su trabajo, ahí es cuando recién podría recibir la calificación. Porque si se la ponemos en la primera etapa de elaboración del trabajo, ya la evaluación formativa no cumple funciones. También puede ser demostrativo. Disculpen, hay una regional que está con tos y que tiene el micrófono abierto. Me parece que no. Si quieren decir algo los escuchamos, pero me parece que no se dieron cuenta y tienen abierto el micrófono, solo para que lo cierren. No. Gracias. Gracias. Decía que puede ser oral, puede ser escrito, pero también puede ser demostrativo. Es decir, que el profesor, en lugar de explicarle al alumno cómo tendría que hacerlo, que piense, que él reflexione, que le encuentre una solución al problema que se planteó, el profesor le demuestra
cómo se hace ese trabajo, cómo se soluciona. Quiero decirles que en una universidad se enseñan tantas cosas diferentes que es muy difícil generalizar. En algunas ocasiones, bueno, convendrá hacerlo oralmente o por escrito, y en otras, a veces no queda más remedio. Cuando se trata de un procedimiento y cuando se trata de algún tipo de trabajo en donde uno le tiene que mostrar al alumno cómo se hace, a veces no hay más remedio que demostrarlo. Pero eso no quiere decir que yo diga, te mostraste mal un teorema, yo te muestro cómo se demuestra, porque bueno, en ese caso estamos haciendo otra clase de demostración. Entonces, usamos la demostración cuando efectivamente se trata de un trabajo donde necesitamos mostrar en la práctica cómo se hace. Pero en otros casos, la demostración viene a sustituir el trabajo del pensamiento del alumno, y eso no debiera hacerse. Bien. Entonces decimos, también hay que tomar decisiones respecto a si la evaluación va a ser dirigida a... Y esa es una pregunta que también me hacen. Hay individuos que, por ejemplo, han hecho un trabajo con algunas características propias o han cometido un determinado error que otros no cometieron, o hacen un tipo de desarrollo nuevo, a veces encuentran otra manera de resolver, por ejemplo, problemas, o analizan casos o hacen proyectos que no entran dentro de lo que nosotros habíamos pensado. A veces, si las características individuales son importantes en el trabajo, conviene que la evaluación formativa sea también individual. En otros casos, si hay características que son comunes a varios trabajos, se podría formar un grupo con los alumnos y trabajar esas características con ese grupo. Y en la clase, si hay errores o problemas semejantes en los trabajos que presentaron los alumnos, o todos podrían encararlo desde otro punto de vista, y vale la pena que uno a través de la evaluación formativa vaya generando esas otras perspectivas, esas otras maneras de pensar. Bueno, en ese caso, entonces, podríamos trabajar con la clase completa. Una cuestión que decididamente hay que tener en cuenta es cuál va a ser el eje del trabajo de la evaluación formativa. Puede ser el trabajo producido por el alumno. El alumno nos presenta un trabajo, el trabajo puede ser escrito, puede ser oral o puede ser un artefacto. Es decir, el alumno puede haber producido una cosa, y esto es lo que nosotros entonces vamos a evaluar en la evaluación formativa, el trabajo. Otra cosa que uno puede tomar en consideración es cuál ha sido el proceso que el alumno siguió para realizar ese trabajo. Entonces, uno puede, en lugar de trabajar exclusivamente, por ejemplo, sobre la calidad del trabajo presentado por el alumno, uno puede tratar de trabajar con la forma en que él estudió, por ejemplo, las decisiones que el alumno tomó para ir produciendo ese trabajo, qué clase de estudio hizo, en qué puso la atención, qué cosas omitió que eran fundamentales, qué otras cosas nosotros le sugerimos que incorpore en esta segunda etapa, por ejemplo, de ese trabajo, porque a veces bibliografía, a veces un problema o un caso que nosotros le planteamos en ese momento, que podrían enriquecer su trabajo. Lo que no podemos aceptar como eje, no se debe incluir nunca, es la persona del alumno. Precisamente lo peor que podemos hacer en la evaluación formativa es decirle, no servís para esto. Y quiero decirles que es una expresión que se escucha. Disculpen, los colegas de la Facultad Regional Santa Cruz tienen abierto el micrófono. Si pudieran ver cómo cerrarlo, les agradecemos. Buenas, no, lo tenemos cerrado, Pero los escuchamos, me parece que algo debe estar pasando porque los escuchamos a ustedes. Los tenemos todo el tiempo en pantalla porque tenemos en pantalla de quién sale la voz. No sé cómo, pero... Mi abuela es tan linda, es muy linda. Ahora cambiamos. Es dulce. Bueno, ¿podemos continuar? Mar del Plata, los tenemos en... Me recordaba a mi abuela, mi abuela con la cabecita de la casa. Bueno, ya que los estamos viendo, los saludamos.
¿Seguimos? Bien, estaba diciendo que uno puede tomar como eje para la evaluación formativa el trabajo presentado por el alumno, su calidad, etcétera, el proceso que hizo el alumno para realizar el trabajo. ¿Y ahora esto? Una copia. ¿No tocaste algo? Mar del Plata tiene el micrófono abierto. ¿Nos escuchan, Mar del ¿Se Plata? escuchan? Ahora sí. Gracias. Cerrado. Decía, podemos tomar en consideración las decisiones del alumno, porque en realidad es que, les diría, una buena evaluación formativa toma esas tres cosas: el trabajo, el proceso que realizó el alumno y las decisiones que fue tomando en ese proceso. Porque lo que necesitamos muchas veces es que cambie sus decisiones, que enriquezca el trabajo que hizo, etcétera. Pero lo que nunca debemos tomar es la persona del alumno. En todas las evaluaciones nosotros tomamos los trabajos, las cosas que los alumnos hacen, pero no nos referimos a sus atributos personales. Nosotros no somos quienes vamos a juzgar si tiene talento o no tiene talento, si tiene condiciones o no tiene condiciones. No es el trabajo del profesor. En una conversación personal con el alumno uno podría hacerle algunas recomendaciones personales, pero en la evaluación formativa como trabajo sistemático de un profesor no es a la persona del alumno, a sus talentos a los que nos referimos. Sí podemos decir, convendría que trabaje con otros compañeros, eso es un buen consejo generalmente. También le podemos decir, tendrías que pensar cómo organizás tu trabajo, porque eso de ayudarle a administrar el tiempo y administrar el trabajo sí es función de un profesor, pero lo que no es función del profesor es decirle si tiene talento, puede o no puede. No, eso no. Por eso le puse ese dibujo. También, dice Bruckhardt, tendríamos que comparar con criterios, normas y lo que se llama evaluación ipsativa. Voy a explicarlo. Hablamos de criterios cuando decimos, en esta materia nuestro objetivo es, y voy a seguir con una corriente que se ha ido imponiendo, y es que puedo tomar como criterios las competencias que el alumno tiene que alcanzar, puedo definirlas en términos de conocimientos, de habilidades, de actitudes. Ojo, porque hay muchos criterios que a nosotros nos interesan porque formamos profesionales. Podemos hacerlo entonces comparando lo que el alumno ha aprendido con el trabajo que él ha hecho, con los criterios que se han establecido para la evaluación como aprendizajes deseables. Puedo aplicarlo a normas. La vez que viene vamos a explicarlo quizás un poco mejor, pero las normas se definen por comparación, se definen empíricamente. Por ejemplo, se compara lo que un alumno ha aprendido en comparación con lo que sus compañeros han aprendido o con lo que estudiantes de otras épocas habían aprendido. Pero las normas, bueno, se utilizan, a lo mejor ustedes conocen lo que es la graduación sobre la curva, o lo que es evaluar por percentiles, por ejemplo, y a lo mejor algunos de ustedes saben lo que son los puntajes Z o los puntajes G, pero esos son normas, es decir, se definen en comparación con lo que efectivamente han aprendido personas, no con criterios como los objetivos, sino con lo que personas que están estudiando o que estudiaron habían logrado aprender. La evaluación ipsativa, en cambio, es la evaluación de un estudiante consigo mismo. Es decir, que cuando un profesor, por ejemplo, dice, este chico tenía muchas dificultades, pero ha ido mejorando, y entonces uno aprecia esa mejora, ese progreso que ha hecho el alumno, ahí decimos se compara antes-después. Ipsus, es decir, consigo mismo, ¿no? Con los criterios lo comparamos con los objetivos, con las normas lo comparamos con los aprendizajes logrados por otros, cohortes completas o su clase. Y la ipsativa es comparado consigo mismo. En ese caso uno podría decirle, sos una persona muy capaz, ¿qué te pasó? Podrías rendir mucho más. Bueno, eso sería comparación consigo mismo. Solemos mezclar las tres cosas, esa es la verdad.
evaluamos en función de si logró los aprendizajes que esperábamos que tuviera, pero no dejamos de pensar, si le puse 10 a este alumno, entonces no le podría poner 10 a este otro que no estuvo tan bien, por ejemplo, ¿no? Y la ipsativa es porque a veces también nosotros tomamos en consideración cuando calificamos el esfuerzo hecho por el alumno, el tiempo que le ha dedicado, las dificultades personales que ha tenido, porque las conocemos, en fin, si ha ido mejorando, ha ido empeorando, eso también lo registramos y a veces influye en la calificación. El problema es que cuando eso está mezclado, el alumno no entiende qué quiere decir la calificación que le damos. ¿Qué carácter puede tener la evaluación formativa? Puede ser descriptiva sin juicio de valor. Antes decíamos, puede ser descriptiva y puede ser, recuerdan ustedes, en una investigación se comprobaba que si era descriptiva, lo único que le decimos es, esto estaba bien, esto está mal, y no emitimos juicio de valor. No decimos, esto está muy bien, esto está muy mal. No decimos nada. Pero en la descriptiva con juicio de valor decimos, estos son errores y realmente esto no está bien y esto no alcanza los niveles deseados por tales razones. O puede ser solo valoración. Quiero decirles que en realidad los aprendizajes que resultan de que se adopte uno u otro carácter, descriptivo sin juicio de valor, con juicio de valor o valorativo, nos va a dar aprendizajes diferentes. Es decir, que nosotros también tenemos que saber qué estamos buscando. Si es sin juicio de valor, no le estamos cortando su creatividad. Si es con juicio de valor, tendemos a cortarle la creatividad. Y si es solo con valoración, digamos que la anulamos, directamente la anulamos. Si estamos formando gente, por ejemplo, futuros ingenieros, la capacidad de creatividad que tenemos que desarrollar en ellos es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Es, podría decir, el núcleo central de la formación en un campo tecnológico. Y en el campo de la ingeniería, que es creativa, porque ese es el sentido justamente de ser ingeniero, crear. Hay que pensar que la evaluación, en principio, debiera ser descriptiva y tratar nunca de que sea solo valorativa. Las valencias de los valores pueden ser positivas, negativos o positivos y negativos. Es positivo cuando le marcamos solamente lo que está bien. Es negativo cuando le marcamos solamente lo que está mal, que es muy común. Y es positiva y negativa cuando le marcamos las dos cosas, lo que está bien y lo que está mal. Habría que decir que la peor de todas es la negativa. Y que la más útil probablemente sea la que es positiva y negativa. Dijimos que tiene que ser clara, tiene que ser muy clara en cuanto a los conceptos que usamos y el vocabulario que estamos usando. El alumno tiene que entender lo que le estamos diciendo. Es decir, no tiene que ser ni confuso ni incomprensible. En cuanto a la especificidad, puede referirse a puntos específicos. Identifica, por ejemplo, errores o aciertos. Aspectos generales. Por ejemplo, se le dice tu desarrollo no es claro, pero no se le especifica en qué. O has cometido varios errores y no se le especifica por qué. O puede ser una impresión general. La impresión general en realidad no ayuda para nada. En verdad, habría que identificar puntos específicos de errores y de aciertos. Y conversar con el alumno sobre por qué son errores, por qué son aciertos y cómo sería el camino para que los corrija. No decirle cuál es la respuesta correcta. Estamos diciendo que él identifique que son errores, que comprenda por qué son errores y ese va a ser el camino por el cual va a lograr corregir. El tono. Bueno, estamos diciendo amistoso, respetuoso o sancionatorio. No se ve la última O perfectamente. Está en amarillo, no sé por qué. Amistoso, ayuda a comprender la comunicación. Respetuoso, sí, da confianza en que el alumno pueda hacer la tarea. Siempre el sentido que tiene esta evaluación forward, la evaluación hacia adelante, es que él se considere capaz de hacer la tarea. Sancionatorio no ayuda, genera temor ante el profesor, genera temor ante la tarea.
el alumno termina no sintiéndose capaz de hacer esa tarea, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? A nosotros y a él. Así que nos preguntamos entonces qué evaluar. Y esta es una cuestión que tiene que ver con todo el problema de la evaluación de los aprendizajes y no solamente con la evaluación formativa. Evaluamos aprendizajes visibles que implican una evaluación directa. Le puse un signo de interrogación, vamos a explicar por qué. Y aprendizajes invisibles, evaluación indirecta. Yo ahora me voy a referir a este tema muy someramente porque lo vamos a ver con más detalle la vez que viene cuando hablemos de calificaciones. Y entonces vamos a aclarar. Cuando nosotros decimos aprendizajes visibles, estamos diciendo que nunca podemos evaluar si no tenemos evidencias. Si el alumno no dice, no escribe, no hace, no actúa o no produce algo, nosotros no estamos en condiciones de evaluarlo. Lo demás sería imaginación. Lo que nosotros necesitamos es contar con algún tipo de evidencia observable. Ahora, lo que nos interesa a nosotros evaluar no es lo observable, sino lo que hay detrás de lo observable, lo que implica poder hacer eso observable. El alumno puede escribir algo y yo no sé si lo repite de memoria o si comprende lo que escribió. Entonces, a mí lo que me interesa no es que lo escriba y lo repita, a mí me interesa que lo comprenda. Pero que lo comprenda es algo que es invisible. Él me va a poder mostrar en los instrumentos de evaluación que yo le entregue cuáles son las conductas observables que él tiene. Pero a mí no me interesan las conductas observables solamente. Me interesan en tanto son indicadores de sus estados mentales, sus procesos cognitivos, sus actitudes. Incluso, vean ustedes, una actitud que nosotros generalmente parece que hablamos de lo cognitivo nada más, pero las actitudes, si vamos a formar profesionales, son fundamentales. Un profesional tiene que tener ciertas actitudes frente a la tarea, frente a las demás personas, como responsabilidad frente a lo que está haciendo. Si es así, las actitudes son disposiciones que son invisibles. Uno observa, uno puede decir que alguien tiene una determinada actitud, que es una disposición anticipatoria de aceptación o rechazo frente a determinadas cosas. Eso es una actitud. Pero uno puede decir, por ejemplo, que es de aceptación frente a algo porque uno tiene una actitud, una respuesta, una conducta de acercamiento. Pero uno no sabe si esa persona está disfrazando esa actitud. La persona puede tener una actitud negativa frente a ciertas cosas, pero si no se da la situación de que aparezca esa cosa, esa actitud está ahí latente. Va a aparecer solamente si esa cosa que uno rechaza, por ejemplo, supongamos alguien le tiene miedo a las arañas, tiene una actitud negativa frente a las arañas, pero mientras no aparezca una araña, no se va a demostrar que tiene esa actitud de rechazo. Al mismo tiempo, supongamos que acá apareciera una araña. Si alguien tiene entre nosotros esa actitud negativa frente a las arañas, puede muy bien resistirla y no salir corriendo ni gritando por la araña, sino que vergonzantemente va a decir temo a las arañas, pero no lo demuestra. Las disposiciones, como las actitudes, por ejemplo, son invisibles. Como digo, se hacen visibles en la conducta, pero la gente disfraza también sus conductas. Por lo tanto, hay conductas que se hacen visibles y estados de conocimiento o afectivos, como las actitudes, por ejemplo, que son una mezcla de cognición y afectividad, que no se hacen visibles. Pero a nosotros los que nos interesan son las invisibles. Quiere decir que lo que nosotros obtenemos a través de los instrumentos de evaluación que usamos son conductas visibles. ¿Qué es lo que esperamos
nosotros esperamos que esas conductas visibles nos permitan inferir cuáles son los aprendizajes invisibles. Los aprendizajes invisibles que implican, por ejemplo, niveles de comprensión. ¿Cómo sé yo que comprendió realmente o que comprendió a medias o que está repitiendo de memoria? Entonces, estoy diciendo, el aprendizaje invisible, a él no se accede directamente. Por eso estoy diciendo, la evaluación directa es de los aprendizajes visibles. Por ejemplo, si alguien tiene que correr 100 metros llanos en un tiempo determinado, yo eso lo puedo medir y tengo una conducta visible. Es capaz de hacerlo en 10 segundos o más de 10 segundos, o menos de 10 segundos. Pero a mí lo que me interesa, muchas veces, y en la formación de nuestros estudiantes, muchos de los aprendizajes que a nosotros nos interesan efectivamente son los invisibles. Y esos tienen una evaluación indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? Que nosotros hacemos evaluaciones directas, pero por eso le puse un signo de interrogación. Solamente en algunos casos, y siempre nos tienen que llevar a la evaluación indirecta, es decir, a los aprendizajes invisibles. También nosotros podemos diferenciar entre aprendizajes en actividades que son extendidas. Por ejemplo, el alumno tiene que preparar un trabajo y para eso le vamos a dar, digamos, diseñar un proyecto, y entonces le vamos a dar un mes, 3 semanas, un tiempo para que lo haga. También podemos hacer evaluaciones que son instantáneas. Por ejemplo, el alumno para tal día tiene que resolver tal evaluación que nosotros le damos como conjunto de preguntas o ítems de multiple choice. Entonces, son 2 evaluaciones distintas. Una es un aprendizaje en actividades extendidas y otro es un aprendizaje que se tiene que demostrar en un momento determinado. Esas son las que llamamos de estado o instantáneas. También nos interesan, quiero decir que los trabajos extendidos se aproximan mucho más a lo que es el trabajo real que el alumno va a tener que hacer. Eso es formación de un profesional. También nos interesan aprendizajes ricos que se den en una variedad de contextos. ¿Por qué? Porque en un contexto determinado el alumno puede aprender cómo comportarse, qué hacer, pero nosotros no podemos garantizar de ninguna manera que el alumno se encuentre con ese contexto exacto, sino que se puede encontrar en contextos diferentes. Eso que aprendió, ¿lo va a poder utilizar en esa diversidad de contextos? Esa es una pregunta que siempre nos tenemos que plantear durante la enseñanza y en el momento de la evaluación. Porque en la evaluación, si le tomamos solo un contexto, sabemos que va a poder resolver ese contexto. ¿Podemos inferir qué pasaría en otros contextos? Esa es una pregunta. Evaluación de conjuntos de objetivos variados, no objetivos aislados. No, si nosotros tenemos un listado, por ejemplo, de competencias, que es lo que ahora suele hacerse, no se trata de evaluar el logro de una competencia suelta, porque nadie actúa con competencias aisladas, sino que actúa en un conjunto de competencias. Entonces el problema es qué combinaciones, qué estructuración de competencias hacemos y de qué manera entonces evaluamos la posibilidad que tiene el alumno de utilizarlas en conjunto. Buenas prácticas de feedback y feed forward en evaluación formativa implican entregar un feedback inmediato o en breve plazo. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? ¿Tiene que ser inmediato o tiene que ser diferido? Respuesta: en lo posible tiene que ser pronto. Feedback descriptivo y sin juicio de valor. Ese sería mejor, ¿no es cierto? Vimos por qué. Porque no genera un pensamiento puramente convergente que prepara en función de las respuestas preestablecidas. Feedback con juicio de valor es eficaz a veces. Es decir, que hay que ser muy perceptivo respecto de cuándo es que conviene hacer juicio de valor. Pero a veces hay que mirar muy bien sobre qué se está trabajando y qué pasa con los alumnos. Eso sí, dar feedback a todos los alumnos, no solamente a los que tienen dificultades. Señalar solo algunos puntos importantes, no todos los puntos, sino elegir muy bien cuáles. Ser breve en el feedback,
Miren, esto es fundamental. Tiene dos consecuencias lo que estoy diciendo. Ser breve significa facilitarle al alumno la comprensión de lo que uno está diciendo. Señalarle cuáles son los puntos más importantes. Focalizar el tema para que él lo pueda focalizar. Para que él después pueda utilizar nuestras orientaciones y tenerlas claras. En ese sentido estamos diciendo abajo es que él escriba las recomendaciones que da el profesor. Ojo, porque muchas veces esto queda en una conversación, a veces incluso colectiva en el aula, pero si el alumno no escribe cuáles son esos puntos centrales, después no los puede usar. Entonces, ser breve tiene esa enorme ventaja, que el alumno focaliza en lo más importante. Tiene otra ventaja. Miren, una de las preguntas que hacen justamente, y uno de los problemas que siempre suele plantearse, es qué hacemos con los cursos numerosos. Y es cierto que es difícil resolver el tema de la evaluación formativa en cursos numerosos. Si es breve, mayor posibilidad hay de que, aun cuando el curso sea relativamente, si es muy numeroso, es muy difícil de resolver, hay que encontrarle, hay posibilidades de resolverlo, ¿eh? No es que no haya, porque hoy contamos con posibilidades de hacer un trabajo online, de contar con tutores. El tema de los cursos numerosos muchas veces implica resolver muy bien la distribución de tareas entre los miembros de una cátedra, entonces, o de una cátedra, o de un departamento, o de cátedras paralelas. Esto hay formas de resolverlo, pero que sea breve es muy importante porque le facilita al profesor trabajar con una cantidad de alumnos diferentes, con problemas diferentes de los alumnos, pero además, vuelvo a decir, que el alumno focalice en lo más importante. Por lo tanto, escribir las recomendaciones que el alumno tiene que guardar, es decir, que el alumno sepa que eso que le está diciendo el profesor, esos puntos que le está señalando y cómo tendría que trabajar, tiene que escribirlo. Dar feedback oral cuando el alumno no lee bien. Bueno, eso, que tenemos muchos problemas con esa cuestión, ¿no? Si le estamos dando solamente respuestas por escrito y después nos quejamos de que los alumnos no entienden lo que leen, lo que le estamos recomendando va a ser incomprensible para él. Entonces, en lo posible, recordar esto, que a veces hay que hacerlo oralmente, pero que el alumno aprenda a escribir cuáles son esos puntos que son muy importantes. La interacción con el alumno es fundamental. Hablar sobre lo que el alumno va a aprender y no solamente sobre lo que aprendió hasta ahora. Porque esto que aprendió hasta ahora y las dificultades que demuestra que ha tenido puede interferir en el aprendizaje que sigue. No solamente que hizo y que rehaga para atrás. Por eso es que se llama feed forward. Porque no solamente lo que se refiere a lo que aprendió hasta ahora, sino que tiene un contenido importante de la evaluación formativa, es lo que va a aprender. Las interacciones son programadas por el profesor. Se dice que son estratégicas. Es decir, que el profesor prepara la evaluación formativa, pero también tiene que saber que él no va con un guión, sino que el alumno puede plantear otras cosas y que es necesario que él converse con el alumno, que dialogue. Dialogar implica contestar a lo que el otro dice, no lo que uno tenía pensado decir. En la interacción, decimos, surgen comentarios y preguntas espontáneas por parte de los alumnos. Y el profesor lo que tiene que hacer es justamente lo que decía, hacer visibles los aprendizajes invisibles. Es decir, lograr que el alumno demuestre de alguna forma que comprendió. Hay muchas maneras de demostrar lo que se comprende, ¿eh? Muchísimas. Hay que encontrar esas formas respecto de la naturaleza de lo que uno quiere aprender. Valerie Schutt decía que hay buenas prácticas en feedback and feed forward y recomendaba lo siguiente. Para tareas difíciles, decía, use feedback y feed forward inmediato. Si la tarea es nueva, más buenas importante. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Discúlpeme, quizás estoy ingresando mal. ¿Esto por el curso de las 16:50? Todavía no. El otro grupo. Todavía no, falta un momento. Ah, les pido disculpas, ¿eh?
En un ratito los vemos. En un ratito nos conectamos, 16:50 en punto, por favor. Ok, muchísimas gracias. Bien. Decía que según Valerie Schultz, si la tarea es nueva, conviene que el feedback feed forward sea inmediato. Es decir, que la evaluación formativa se haga lo más inmediatamente posible para que el alumno no corra riesgo de fijar errores iniciales, que después son más difíciles de corregir. Para tareas relativamente simples, decía, puede usar feedback, feed forward, es decir, evaluación formativa diferida, para evitar invadir el trabajo del alumno prematuramente, lo que sería molestarlo. Porque también si él está tratando de tomar una idea del trabajo, de tomar una perspectiva respecto del trabajo, y está tratando de idear cómo estructurarlo, bueno, sería mejor darle tiempo. Ponerse a darle orientaciones inmediatamente sería coartar la calidad en su trabajo. Para la retención del conocimiento conceptual o procedimental, dice Schultz, use evaluación formativa inmediata. Conocimiento conceptual o procedimental. Es un apoyo para estimular el aprendizaje y evitar errores que van a ser difíciles de corregir. En general, dice, hay amplia evidencia de que el feedback feed forward inmediato es conveniente para tareas verbales y motrices. Acá les anoté algunos de los autores que ella menciona, porque hay, en todos los casos, yo no lo estoy mencionando continuamente, pero hay muchas investigaciones sobre estos temas. No es una cuestión que hoy se trate simplemente con sentido común, sino que tiene una base de investigación importante en distintos ámbitos. Quiero decir que no son solamente en un país, son estudiantes de diferentes países con los cuales se trabaja, de distintas carreras, mucha investigación en instituciones universitarias, muchísima, sobre estos temas. Y agrega, para estimular la transferencia del aprendizaje, recuerden que es algo absolutamente fundamental para nosotros, que el alumno lo que aprendió pueda aplicarlo en distintos contextos. Para estimular la transferencia del aprendizaje es conveniente dar feedback, feed forward diferido, de acuerdo con algunos investigadores. Quiero decirles que cuando son algunos investigadores, porque hay otros que no dicen exactamente eso. En especial para los alumnos de más alto logro de aprendizaje. Y acá sí, ojo, porque hay diferencias cuando la evaluación formativa se hace con estudiantes de bajo rendimiento y cuando se hace con estudiantes de alto rendimiento. A los estudiantes de alto rendimiento muchas veces hay que dejarlos tranquilos, hay que dejarlos que piensen, que elaboren su trabajo, que lo estructuren como quieran. Por eso es que conviene que sea diferido. Porque si uno interviene prematuramente, en realidad le está marcando el paso, le está marcando el camino. Como vamos a ver, en muchos casos la evaluación formativa tiene un gran poder sobre los alumnos de bajo rendimiento. Sí, parecería que los de alto rendimiento no lo necesitan tanto, pero cuidado, que sí necesitan que alguien les diga que está muy bien lo que están haciendo y que también amplíe su campo, que les proponga nuevas cosas, que les proponga abrir eso que ellos encontraron para que no se encierren en su hallazgo, sino que vean que las perspectivas pueden ampliarse. ¿Qué hay que evitar? Dar esa devolución, feedback, feed forward, igual a todos los alumnos, sea buena o mala, dársela a todos los alumnos, como si todos fueran absolutamente iguales. Uno puede decir, han trabajado todos muy bien, pero cuando queremos hacerlo personalizado, ahí conviene realmente hacer diferencias según el tipo de trabajo que hicieron. No quiero decir que uno hace un grupo con los que son muy buenos y otro grupo con los que son malos. No, eso no. Pero sí referirse a la calidad del trabajo, a los problemas que se plantearon en el trabajo, según que el trabajo haya sido de unas características u otras. Evitar tomar como eje las calificaciones. Esto es absolutamente fundamental, por las razones que dije antes.
Si nosotros ponemos la calificación de entrada, para el alumno ya está. Esa es la calificación y mucho más allá no va a escuchar. Afirmar o demostrar dudas acerca de que el alumno pueda hacer el trabajo, eso jamás. Eso está prohibido, pedagógicamente prohibido. Afirmar que es fácil el trabajo. Miren, a veces el profesor, por ayudar al alumno, por motivarlo al alumno, dice, pero no, si esto es fácil, trata de hacerlo porque es fácil. Al alumno no le resulta fácil. Por lo tanto, no hay nada que sea fácil. No decir que esto es fácil. El alumno puede decir, a mí me resultó fácil, pero no. Nosotros no podemos decir es fácil. Hacer comparaciones con los trabajos de otros alumnos. Cada trabajo vale en sí mismo, no comparar, no comparar. Si se compara, bueno, uno podría decir compara con criterios, como dijimos antes, es decir, con objetivos de conocimiento, habilidades, competencias, actitudes, lo que sea. Pero no comparar con otros compañeros. Poner calificaciones desde el inicio, evitar poner calificaciones desde el inicio. La calificación es algo que luego de los intentos del alumno por ir mejorando su trabajo, hay un momento en que inevitablemente vamos a poner calificación. Eso no lo dudamos, hay que poner calificaciones. Forma parte de nuestro contrato de trabajo. ¿Qué? Estamos trabajando en una universidad y como vamos a ver, damos diplomas. Y los diplomas son una responsabilidad social. Entonces, afirmar que el trabajo está bien o mal sin explicaciones. Eso no se puede hacer. Hay que explicar por qué está bien, hay que explicar por qué está mal. Vuelvo a decir, explicar por qué está bien lo que está bien y por qué está mal lo que está mal. Usar un lenguaje que el alumno no entiende. Evitar. Presentar para discutir y explicar muchos errores o aspectos diferentes del trabajo. Eso es confundirlo al alumno. Hay que focalizar en lo más importante y trabajar con lo más importante. Pocos temas, pocos puntos, los más importantes y los que más... A ver, ¿importantes en qué sentido? Porque tienen consecuencias en el aprendizaje posterior. Entonces hay que concentrarse en eso. 4:30. 4:30. ¿Terminamos 4:30 o no? Y porque menos 10 se van a conectar las chicas. Bueno, yo voy a terminar cuando me digan. ¿Está bien? Si quieren hacer una ronda de preguntas. Buenas prácticas en la evaluación formativa y con estas buenas prácticas vamos a concluir hoy. Una buena evaluación formativa no es la suma de gran cantidad de mini evaluaciones sumativas. No lo es. Una cosa es la evaluación sumativa, que finalmente va a definir si el alumno aprobó o no aprobó, si va a ser promovido o no va a ser promovido. La evaluación formativa tiene otro sentido. Acá va una de las preguntas que me hicieron. Lo que determina que la evaluación sea formativa o sumativa es la forma en que se usan sus resultados. Para que uno pueda decir que es formativa, las decisiones que el alumno va a tomar después de recibir esta evaluación formativa tiene que estar influida por la evaluación. Si el profesor efectivamente ha señalado cuál es el mejor camino para el alumno en el futuro el alumno tiene que actuar de acuerdo con, después de haber discutido, él ha dialogado también con el profesor, por eso decimos que es interactiva. El alumno lo entendió, el alumno sabe cómo podría mejorar su trabajo. Si efectivamente lo mejora de acuerdo con estas orientaciones, decimos que hubo evaluación formativa, si no, no. Que el profesor simplemente haga una devolución, eso no es evaluación formativa. Depende de que lo que pase luego de esa evaluación. La evaluación guía la enseñanza, esta evaluación formativa guía la enseñanza y el aprendizaje, porque también le sirve al profesor. Para el profesor, por ejemplo, los resultados que van obteniendo sus alumnos sirven de devolución y tendría que ir adecuando su enseñanza en función de los resultados que se obtienen. La evaluación formativa se realiza cuando todavía hay tiempo de mejorar el aprendizaje. Por eso estaba diciendo que no es definitiva. Ahí no es que nosotros pongamos la calificación y con eso hemos concluido nuestro proceso de enseñanza. No. La evaluación formativa nos permite abrir un tiempo para que el alumno mejore su trabajo. Y acá entonces voy a dejar
este momento de exposición y me interesaría saber si tienen preguntas, comentarios. Bueno, ordenamos las preguntas, voy llamando a las facultades y se van, prenden el micrófono y van formulando sus preguntas. Concepción del Uruguay. Buenas tardes. Y preguntas. Muchas gracias. Allá está el micrófono, en la mesa. Los escuchamos, ¿eh? Bueno, se abre. Ya está abierto, nos están escuchando. Y no hay preguntas en el grupo, solamente agradecerle su exposición, fue muy clara y por eso no tenemos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿La Rioja está? Sí, ahí estamos. La verdad que muchas gracias, licenciada, excelente las aclaraciones en cuanto a todo lo que es el tema de la evaluación formativa, y hemos tenido como un poco panorama más amplio en este encuentro que la primera clase. Muchas gracias. Ahora le hacemos, cambiando un poco de tema, una cuestión administrativa. ¿Nos tomaron asistencia? No, acá no nos tomaron. Por favor, si nos pueden mandar la lista de presentes. Bueno. Y sí, como la vez anterior. Y la otra cuestión. Estuvo exponiendo las slides que estuviera mostrando si están disponibles o. Si hay algún material, La presentación que se usó. Si llega a estar disponible, sería interesante, sobre todo por los autores. Tenían. Sí. No escuchamos lo que dijeron. Preguntan si hay algún material sobre este tema. Sí, esa es la pregunta. Les habíamos enviado algún material digitalizado. Se puede ampliar si quieren, pero ya tenían algún material. Sí, gracias. Nos referimos si a esta presentación van a hacer lo mismo que la vez anterior de enviarlo por correo electrónico. Yo creo que lo han. Sí, la vez pasada se la mandamos. Sí, está el material en el campus. Sí. Espero que les sea útil. Está bien, no sabíamos que estaba en el campus. Gracias, Bueno. Mar del Plata, entonces, La Rioja, no más preguntas. No, sin preguntas, todo muy claro. Bueno. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Mar del Plata, no los escuchamos. No, ninguna pregunta, Mar del Plata. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Resistencia. Buenas tardes. Acá también fue muy clara la exposición, no hemos comprendido bien y creo que con el material que nos habían mandado terminamos de cerrar algunas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Río Grande. Nos resultó muy claro todo y bueno, acompañado con el material que nos mandaron, cerramos perfectamente todos los temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Santa Cruz. No tenemos ninguna consulta. Queríamos agradecerle por la exposición. Gracias a ustedes. ¿San Rafael está conectado? No. San Rafael está en el cielo. No está. ¿Y Trenquelauquen se conectó? Sí, buenas tardes. Acá estamos. No hay consulta, simplemente agradecer. Ha sido muy clara la exposición y también sabemos del material en el campus, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una consulta, a ver, la próxima clase, ¿ya se sabe fecha? No tenemos fecha. No hay fecha, bueno, muchas gracias. Una pregunta de San Rafael.
San Rafael, ¿quería hacer alguna pregunta? Se conectaron, ahí nos escuchamos. A mí me gustaría saber cómo acercamos la propuesta que nosotros tenemos desde los diseños curriculares de ingeniería a las ideas que nos está transmitiendo ahora la profesora. Las propuestas que tenemos de evaluación desde los diseños de ingeniería, en el currículum de ingeniería, ¿cómo lo acercamos a las propuestas de la profesora? Yo no creo que haya dificultades para acercarlo. Fundamentalmente, los diseños de ingeniería hoy, con esa tendencia que han ido adoptando, que adoptó el Confedi, de formular los currículos en términos de competencias, son perfectamente compatibles con todo lo que hemos estado diciendo. El tema es cómo se definen las competencias y cómo luego se encara la enseñanza de esas competencias. En eso habría mucho para hablar realmente, y sobre todo sobre la base de lo que estaba diciendo hace un momento, que nosotros pensamos más bien, yo al menos y muchos otros más, pensamos que formar ingenieros es formar profesionales creativos. Y estamos tratando de demostrar cómo la evaluación no se puede limitar simplemente a hacer una evaluación de respuestas que dé el alumno a instrumentos de evaluación con respuestas predeterminadas, sino que al contrario, hay cuestiones que sí, y voy a responder a una pregunta que también había recibido. Y es que alguno de ustedes ha preguntado, respecto de lo que se presentó la vez pasada, cómo se puede resolver, por ejemplo, la evaluación cuando los grupos son numerosos. Y voy a dar una respuesta que es común no solo para la evaluación en grupos numerosos, sino también para grupos más pequeños. Hay aspectos de los conocimientos que el alumno tiene que lograr, de las respuestas que uno espera que el alumno dé, que pueden ser evaluados con la utilización de instrumentos de lo que se llaman pruebas objetivas. Es decir, son pruebas que admiten una única respuesta correcta y pueden tomar la forma, habitualmente la toman, de ítems de multiple choice, por ejemplo. Hay conocimientos que se pueden evaluar perfectamente si esas pruebas están bien construidas. Quiero decir que como es habitual que no estén bien construidas, hay normas técnicas para construir buenas pruebas objetivas. Y las pruebas de multiple choice, especialmente en donde hay una respuesta correcta y varias respuestas no correctas, permiten, por un lado, ver si el alumno comete ciertos errores que habitualmente comete. Esos son los distractores que se colocan como respuestas incorrectas en un multiple choice, y si son capaces de reconocer cuál es la respuesta correcta. Con otra característica que tiene esa clase de ítem, y es que se lo considera muy versátil, en el sentido de que puede referirse a distintas clases de razonamiento del alumno. Son pruebas que son útiles para ver cómo razona el alumno, si están bien construidas. Ahora, si son pruebas de datos solamente, bueno, eso son de memoria. Pero si uno plantea razonamientos y encontrar cuál es la conclusión correcta de un determinado razonamiento, son ítems que se pueden utilizar. Lo que no se puede hacer es limitar todas las pruebas de evaluación solamente a esa clase de pruebas. Quiere decir que son pruebas que son apropiadas cuando uno tiene muchos alumnos, porque llevan bastante tiempo de construcción, pero de corrección son muy rápidas, y permitirían dar un feedback inmediato. Pero hay otros aspectos de la formación, tanto en las disciplinas académicas básicas como en las disciplinas profesionales, que requieren otra clase de evaluaciones. Y para ese caso nosotros tenemos que utilizar problemas, resolución de problemas, tenemos que utilizar estudio de casos, tenemos que utilizar diseño de proyectos. Nada que en los currículos universitarios hoy para ingeniería no esté presente. La idea de que los problemas tienen que ser problemas abiertos, es decir, problemas que admiten distintas respuestas correctas, son fundamentales, teniendo mucho cuidado en algo. Y es que si el problema es un problema abierto, no podemos contentarnos con que el alumno dé una única respuesta correcta. Porque en ese caso el alumno lo está convirtiendo en un problema cerrado. Para que sea un problema abierto,
efectivamente, y que el alumno tome conciencia de que es un problema abierto, tiene que dar más de una respuesta correcta. Este es un tema absolutamente fundamental. Así como si vamos a trabajar con casos o vamos a trabajar con proyectos, no nos podemos limitar a pedirle que haga una sola interpretación del caso. Tendría que ver como los casos son muchas veces casos borrosos, son casos complejos, tendría que tomar en cuenta esto en la evaluación. Y además, en el caso de que se esté trabajando con proyectos, los diseños de proyectos son abiertos y conviene que el alumno tenga la posibilidad de comparar su proyecto con otros proyectos diseñados, por ejemplo, por sus compañeros. En esa comparación es que también va a realizar un aprendizaje interesante. Así que, como digo, nada hay de lo que se ha dicho acá que sea incompatible o no compatible o innecesario en los diseños curriculares de ingeniería. No sé si ha quedado claro. Espero una respuesta de quien me hizo esa pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, pasamos a Venado Tuerto. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta, no sé si es referida exactamente al tema, o sea, en general sí. Digo, ¿esta evaluación se puede utilizar para lo que es evaluación también de competencias? Ya cuando por ahí hablamos de habilidades y demás, sí. A mí personalmente me parece mucho más difícil de evaluar. Las competencias se demuestran, tienen que demostrarse a través de evidencias. Lo que pasa es que con las competencias voy a hacer una aclaración, depende de cómo uno define las competencias, las puede definir de una manera más general o de una manera más específica. Entonces, cuando son muy específicas, el instrumento de evaluación tiene que generar una situación con un contexto determinado que exija que se desarrolle una cierta conducta determinada. Pueden apagar un micrófono. Venado Tuerto, por favor. No, es Trenkelauken que se está conectando. Trenkelauken. Bien. Espérennos. No, Trenkelauken. ¿Sigo? Sí. Seguimos entonces. Bueno, decía que en el caso de que la competencia, así como se ha definido, sea muy específica, bueno, hay que encontrar un instrumento de medición de evaluación que implique plantear un contexto con un problema determinado que requiera que el alumno evidencie que posee esa competencia. En realidad son evaluaciones que no son complejas, no son difíciles. No es tan sencillo cuando las competencias son generales. Cuando la competencia se define, por ejemplo, como la capacidad de resolver problemas complejos y requieren un conjunto de habilidades, bueno, hay que adecuar el instrumento de evaluación a esa situación, lo cual implica muchas veces la combinación de un conjunto de instrumentos de evaluación variados, no iguales, sino con formatos diferentes, sobre una misma competencia. Pero vuelvo a decir que no es, cuando se trata justamente, yo diría es más, que se han definido los diseños curriculares en términos de competencia porque facilitan la evaluación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Acá hay un docente de Venado Tuerto. Sí, yo hablo como Venado en realidad. Era más un comentario que una consulta, terminar con una consulta. El mayor problema que tenemos los docentes, conocida la teoría de la evaluación, es formular la estrategia para cada disciplina o cada tipo de materia. Yo trabajo en dos tipos de materia. Una materia que tiene desarrollo de proyectos, entonces uno utiliza el trabajo práctico que son abiertos dentro de una cierta franja porque hay una creación por parte del alumno, como una evaluación continua, termina siendo evaluación formativa porque es asistido por los docentes, hace falta un equipo importante, somos 3 docentes y no es muy difícil de asistir, termina siendo evaluado ese trabajo porque termina siendo condición de regularización. Ajá. Ahora con la nueva mecánica se aprobaron la necesidad de promoción directa de la materia, entonces aparecen parciales que podemos utilizarlo como una instancia más formativa y evaluativa en el camino, siempre y cuando después sea coherente el trabajo práctico con ese parcial. En materias de cálculo, terminamos resolviendo problemas, entonces la respuesta es cerrada.
es única a la solución de ese problema cuando hablo de calcular una estructura dada. El mayor problema que aparece ahí es que chocamos contra un paradigma en lo que es la enseñanza. Seguimos teniendo dentro de los diseños curriculares métodos de enseñanza, métodos de resolución que no son más metodologías habituales del desarrollo profesional. Son métodos que los puedo enseñar como instrumento didáctico, pero nadie en su vida profesional va a resolver una estructura por ese camino, porque lo va a hacer con herramientas computacionales. Eso significa cambiar el paradigma, que entonces enseño eso, pero tengo que dar clase en una sala de informática, enseñarles el uso del software y evaluar las resoluciones con la herramienta que van a usar después. Y no contamos con esos elementos muchas veces. Creo que debería acompañarse un cambio en el paradigma de la enseñanza para acompañar la evaluación con la tarea real profesional y adecuar los instrumentos locales, que no es fácil. Hay todo un redireccionamiento que tenemos que hacer los docentes. Nos cuesta mucho conocimientos que eran lindos, por llamarlo así, históricos, fantásticos, que tenemos que dejarlos ir. Casi ni enseñarlos, menos evaluarlos. Entonces, creo que se impone, para evaluar las estrategias de evaluación, trabajarlo por áreas de conocimiento entre cada disciplina, porque no son las mismas, y no contamos con, conocida la teoría, con los recursos para elaborar ese examen o esa estrategia, o cómo evaluar cada cosa, porque no me resulta a mí lo mismo evaluar la materia de proyecto que la materia de ejercicio. Claro. Y creo que utilizando esta herramienta, planteando reuniones por área de conocimiento de cada disciplina, podríamos intercambiar experiencias y delinear algo. Si no, seguimos quedando solos. Tenemos una linda teoría que nos cuesta aplicar. Mire, la vez pasada lo primero que dije es que la enseñanza y la evaluación tienen que estar alineadas, que no tiene ningún sentido hacerlo. Es decir, usted no puede enseñar una cosa y evaluar otra. En segundo lugar, lo que usted está describiendo está mal. Quiero decir que está mal. No puede ser que usted diga, le estamos enseñando algo que ya no se usa, es lo mismo que usar la regla de cálculo. Es el ejemplo que doy habitualmente de la regla de cálculo. Es el ejemplo típico. ¿Cuánto tiempo le llevó a algunos profesores a abandonar la regla de cálculo? Creo que se jubilaron. Hubo quienes se jubilaron. Es un conocimiento fantástico, pero que hay que dejarlo ir. Claro. Bueno, pero esa velocidad de reemplazo que está apareciendo es cada vez mayor. Y entonces, ¿qué clase de ingenieros estamos formando? Es que después le queremos enseñar, más adelante en la carrera, hablo de una materia de segundo año, las cosas que no le di ahí. Pero por eso yo insisto en que esto debería acompañado con un cambio de paradigma en la enseñanza. Si no, no funciona. Hablamos de cambio de diseños curriculares, yo creo que más que un diseño curricular es un cambio de paradigma. Mire, el primer cambio de paradigma se produce en realidad por ideas que surgen en la década del 60, pero que ahora se han instalado con una fuerza enorme. El cambio de paradigma en la ingeniería ha sido que pasó de ser una carrera, una profesión pensada como de resolución de problemas, utilizando los conocimientos científicos que existen, a convertirse en una carrera o una profesión de diseño de cosas nuevas, de cosas que no existen. Tenemos las dos cosas. Bueno, sabemos, porque para hacer un nuevo diseño, salvo que usted corre el riesgo de inventar la pólvora de nuevo, le va a pasar eso. Tiene que tener conocimiento. No se puede hacer diseño si uno no tiene una información de base muy importante y muy actualizada. Pero bueno, eso le digo primero. Segundo aspecto que es muy importante hoy en lo que es la formación de ingenieros. Y estoy hablando a nivel internacional. Y es que no se pueden enseñar las ciencias básicas como ciencias básicas puras, sino que deben ser enseñadas utilizando problemas profesionales desde el comienzo de la carrera. Que la formación profesional no puede hacerse en ciclos, un ciclo primero básico general y un segundo ciclo profesional, sino que tienen que estar imbricadas las dos cosas desde el principio de la carrera. Eso ya implica un cambio. Tercer aspecto, no le puede estar enseñando cosas, procedimientos, tecnologías que han desaparecido. Recuerdo lo que decía el ingeniero Echarri.
hace algunos años. Decía, tenemos que formar futuros ingenieros para el uso de materiales que no existen todavía. Otros han dicho para resolver problemas que todavía no existen. Otros, tecnología que todavía no existe. Pero es que ellos tienen que generar la tecnología. Ese es el trabajo del ingeniero. Y esto es lo que ha hecho que haya un movimiento internacional muy fuerte hoy para la enseñanza de la ingeniería desde el jardín de infantes. Se ha generado un bloque de materias que se llaman STEM. Ese es la sigla. Ciencia, tecnología, ciencia, tecnología, ingeniería, es la E, M, matemática. Y entonces cuando uno mira qué es lo que hoy hay en más desarrollo didáctico más fuerte, usted sabe que es en la enseñanza del STEM. Pero, para decirlo en inglés, K12, del kindergarten al término de la escuela secundaria. Pensando justamente que los niños tienen que saber qué es la ingeniería desde chicos, porque esa es la materia creativa. Sí, por eso estamos trabajando en la evaluación, pero la evaluación no es más que parte de un proceso que implica todo eso. Es más, y nuestros ingenieros, no todos van a realizar grandes procesos creativos, sino que van a estar en una línea de trabajo quizás con tareas demasiado rutinarias, resolviendo problemas diarios. Pero son líneas que van a cambiar. Sin duda, pero no necesitamos todos ingenieros cientificistas o academicistas, sino ingenieros prácticos. Precisamos el científico y el académico, pero necesitamos un ingeniero también que tenga un cariz práctico para tener el conocimiento necesario para resolver el problema y mejorarlo sobre la marcha en una línea Para diaria. eso tiene que ser creativo. Esa es la definición que... La creación no se hace solo en la teoría, la creación se hace en la práctica. se hace en todos los días. Claro. Entonces, mirar el problema de otra manera. A veces hay que dar vuelta al problema para poder entenderlo. La cuestión es trabajar con problemas que sean problemas abiertos, en distintos sentidos son abiertos, ¿eh? No solo porque tienen distintas respuestas correctas, sino porque tienen distintos caminos de resolución posible, porque hay distintas perspectivas para verlo. Es decir, el problema es cómo hace uno con los estudiantes para que no vean las cosas solo de una única manera. Sí, el alumno, y muchas veces tenemos la visión por la región donde sea cada materia, y sabemos que el 90% de nuestros graduados, por no decir más, van a estar haciendo tareas dentro de un cierto rango por su ámbito de radicación. Si bien hay mucha movilidad, entonces esa es la ventaja de las materias electivas que permitieran esa regionalización de ese graduado. Y eso lo tenemos que no perder de vista. Evaluar para qué actividades de ingeniería después. Bueno, pero por más regionalización que usted haga, el título que está dando es A, de ámbito nacional, B, de ámbito internacional, porque la cantidad de ingenieros que cambian de lugar de trabajo en el mundo hoy es muy grande. Y usted no tiene derecho a cerrarles el camino. No estoy diciendo de hacer eso. Por eso digo, hay que regionalizar es bueno porque es lo que acerca a la práctica. Por eso. Sí, pero en una parte, después tiene que seguir la formación general de ingeniero, tiene que tenerla, eso sin duda. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima videoconferencia. Hasta pronto. Hasta pronto.